Vamos ahora de regreso a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Hoy llegamos a un texto que realmente nos da un ejemplo de cómo Dios aplasta a un político corrupto. La palabra de Dios enseña que Dios usa a políticos corruptos, escuche esto, para cumplir sus propósitos soberanos. Sin aprobar ni contribuir al pecado de políticos corruptos, Dios los usa como instrumentos para mostrar su gloria. Por ejemplo, en Jueces capítulos 8 y 9, Dios usó al corrupto Abimelec para disciplinar a Israel por su idolatría. En Isaías 5, Dios usó a Asiria para juzgar a su pueblo. Recuerdan en Daniel 1, Dios usó a Babilonia para juzgar también a su pueblo. En Juan 19, probablemente uno de los ejemplos más impresionantes en toda la palabra de Dios de cómo Dios puede usar a un político corrupto sin contribuir a su pecado, lo encontramos en Juan capítulo 19. Sin pecar, sin aprobar su pecado, en Juan 19 recordarán que Dios usó al corrupto Pilato para llevar al Señor Jesús a la cruz. Y hoy en Hechos 12 vamos a ver cómo Dios usó a Herodes para mostrar su poder. En Hechos 12 encontramos la conclusión de la sección que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Recuerden que en estos capítulos 8 al 12 de Hechos, estamos estudiando cómo el Espíritu Santo usa a los apóstoles para llevar el Evangelio fuera de Jerusalén a Judea y a Samaria. Y recordarán que la semana pasada vimos en el capítulo 11 que Dios continúa haciendo que el Evangelio se extienda entre los gentiles, y ahora en el capítulo 12 continúa en esa línea. Dios sigue haciendo que se extienda el Evangelio entre los gentiles, pero aquí incluye un ingrediente que no había aparecido antes. Dios continúa extendiendo el Evangelio en los gentiles a pesar de Herodes, un político corrupto. Y este gran capítulo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, y probablemente nos tardemos 2-3 semanas si Dios quiere, es un potente ejemplo que te motiva a confiar en Dios. Vamos a dividir este gran texto de Hechos 2 en dos partes. Vamos a estudiar dos motivadores para que confíes en Dios cuando un político corrupto se opone a Él. Dos motivadores para que confíes en Dios cuando un político corrupto se opone a Él. Vamos a ver en primer lugar cómo Dios prevalece sobre la injusticia de un político corrupto. Y en segundo lugar, cómo Dios prevalece sobre el orgullo de un político corrupto. Observen el primero, versículos 1 al 19. Observen cómo Dios prevalece sobre la injusticia de un político corrupto. Hechos 12, versículo 1. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? ¿Recuerdan el contexto? Lo vimos en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Regresen ahí por un momento. Capítulo 11, versículos 28 al 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Lo estudiamos a detalle la semana pasada. Estamos en la iglesia de Antioquía, recuerden, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es, la iglesia en Antioquía recolecta una ofrenda para enviar ayuda a la iglesia en Jerusalén. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Versículo 1, capítulo 12. En aquel mismo tiempo, en ese tiempo en el que la iglesia en Antioquía envía la ayuda a Jerusalén. Pero ¿podemos ser más precisos? Observen en el capítulo 12 que menciona Herodes en el versículo 1, véanlo, 12:1. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora vayan al versículo 23. Hechos 12, 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, hablando de Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios,
y expiró comido de gusanos. Entonces, en el capítulo 12, versículo 1 se menciona a Herodes y en el versículo 23 Herodes muere. Sabemos históricamente, de acuerdo a los registros históricos, que Herodes murió en el año 44 de la era cristiana. Entonces, aquí en Hechos 12:1, probablemente estamos en la primavera del año 42 al 44, entre el 42 y 44. ¿Recuerdan ustedes cuándo murió y resucitó el Señor? De acuerdo con nuestro estudio de Mateo y Hechos. Alrededor del 30. Entonces, aquí en Hechos 12, estamos prácticamente a 12 o 14 años desde que el Señor fue a la cruz y resucitó. Entonces, versículo 1 nos dice, en aquel tiempo. ¿Cuándo? Probablemente el año 43 al 44. Les había hecho 42, es 43 al 44, perdón. Alrededor, en ese tiempo, en el 43-44, versículo 1, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Por qué Herodes persiguió a la iglesia? El versículo no nos da la razón exacta, pero tenemos una pista en el versículo 3, que es apoyada por lo que hemos visto ya en Hechos capítulos 4, 5, 7, 8, 9 y la carrera política de Herodes. ¿Qué pasó en esos capítulos? ¿Quién persiguió a la iglesia? Los judíos, ¿recuerdan? Los judíos. Y aquí en Hechos 12:1 vemos que Herodes persigue a la iglesia. Mucha atención. En el versículo 2, observen lo que sucede. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y en el 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Qué es esto? ¿Por qué Herodes persiguió a la iglesia? Versículo 3, porque esto agradaba a ¿quiénes? A los judíos. Dicho de otra manera, por motivos que políticos. Por motivos políticos. Por eso los persiguió. Ahora, esto es muy importante. Para entender esto tenemos que entender algo de la historia de Herodes. Y pueden leer esto en el libro Antigüedades de los Judíos, escrito por el historiador judío Flavio Josefo. Recuerdan que hemos hablado mucho de él. Su información nos ayuda a entender mucho de la manera de pensar de la historia del primer siglo. Pero escuchen quién fue este Herodes para entender por qué actúa así Herodes. Este Herodes del 12:1 de Hechos se llamaba Herodes Agripa I. Herodes Agripa. Te puede causar gripa el oír el nombre, yo sé que no es muy bonito, pero es Herodes Agripa I. Su abuelo fue Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue el de Mateo 2, ¿recuerdan? ¿Recuerdan lo que había hecho este hombre? Vayan conmigo a Mateo 2:16 por un momento, para que vean nada más al abuelito cómo era. Porque entender la familia de Herodes nos va a ayudar a entender gran parte de quién era él. Esto es de Herodes Antipas. Mateo 2, observen el versículo 16. Este es Herodes el Grande. Mateo 2, versículo 16, obsérvenlo. Mateo 2, 16 nos dice que él mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Por qué lo hizo? Porque quería matar al Señor. Porque explicamos en nuestro estudio de Mateo 2 hace años que este Herodes el Grande era un hombre obsesionado con el poder. Mataba a cualquier persona a quien él considerara una amenaza para su poder. De hecho, Herodes el Grande tuvo un hijo. ¿Cómo creen que se llamó? No Herodes el menor, sino Herodes también, pero fue Herodes, este se llamaba Aristóbulo, no Herodes, sino Aristóbulo. Entonces, Herodes el Grande de Mateo 2 tiene un hijo que se llama Aristóbulo. Aristóbulo fue matado por su papá, Herodes el Grande, en el año 7. ¿Y saben por qué lo mató? Por la misma razón por la que Herodes el Grande quiso matar al Señor en Mateo 2. Porque temía que su hijo Aristóbulo le quitara el trono. Era un hombre que amaba el poder. Entonces, Herodes el Grande tuvo a Aristóbulo. Aristóbulo fue su hijo, lo mata, y Aristóbulo, antes de morir, obviamente, tuvo un hijo.
Este hijo de Aristóbulo se llamó Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I es el de Hechos 12. Entonces, tienes Herodes el Grande, el abuelito de Mateo 2, tiene a Agripa, y Agripa tiene tiene a Aristóbulo, Herodes el Grande de Mateo 2, luego tienes a Aristóbulo, y luego tienes a Herodes Agripa I. ¿Ok? Herodes el Grande mata a Aristóbulo cuando Herodes Agripa I es un niño. Agripa I es el Herodes de Hechos 12:1. Agripa fue enviado a Roma con su mamá y ahí fue educado junto con los hijos de la gente más poderosa en Roma. Y en el año 37, ya nos estamos acercando aquí, mucha atención, porque estamos aquí, recuerdan, en el 43-44 en Hechos 12. Prácticamente unos 6 años antes, el emperador Calígula lo nombró rey sobre territorios de Transjordania y Decápolis al norte de Galilea, a Herodes Agripa I, el Herodes de Hechos 12. En el 39 Calígula le añadió a Herodes Agripa I Galilea y Perea a su cargo. Y en el 41, esto es ya unos 2-3 años antes de llegar a Hechos 12, un compañero de Herodes Agripa I se convirtió en emperador de Roma. Este emperador fue Claudio, y Claudio le dio otro hueso a su compadre Agripa, por así decirlo, y le dio autoridad sobre Judea y Samaria. Entonces, este Herodes Agripa I de Hechos 12:1 gobernaba prácticamente aquí sobre todas las tierras israelitas. Un hombre que tenía mucho poder, muy bien conectado, pero había un problema. Ya mencionamos que Herodes Agripa I había llegado al poder mediante la ayuda de ¿qué emperador romano? Inicialmente Calígula. Y Calígula no fue un emperador que los romanos querían. Por ello Herodes Agripa I tenía una relación débil con Roma, y esa fue la razón por la que quería quedar bien con los judíos, porque si le fallaba el contacto en Roma, tenía aquí a los judíos. Y Josefo registra varios ejemplos de cómo Herodes Agripa I buscó quedar bien con ellos. Esto es, con los judíos. Las cosas, para darles una idea, estaban tan mal con Roma que en una ocasión el emperador Tiberio lo encarceló por no respetarlo ni apoyarlo, y Agripa estuvo encarcelado hasta que Tiberio murió. Y un detalle importante, la abuela de Herodes Agripa I, el de Hechos 12, era judía. Entonces, obviamente cuando estaba con los judíos se ponía su máscara ¿de qué? De judío. Cuando estaba Roma con los gentiles la guardaba. Pero algo que es importante mencionar encima de esto es que él otra vez, no solo él, vemos aquí que era un político, sino que venía de una familia de políticos corruptos. No solo lo vemos con el abuelito que mató al papá, sino que tuvo un tío, quien vemos en Hechos 14. Este se llamaba Mateo 14. En Mateo 14 está Herodes Antipas. Y recordarán, lo estudiamos a detalle en Mateo 14. De acuerdo con Mateo 14:3, Herodes Antipas no solo le quitó la esposa a su hermano, coloquialmente hablando, le bajó a la cuñada. Le quitó a la cuñada, pero además resulta que la cuñis era su sobrina porque era hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos. Realmente no podemos decir como ese actor de hace años, qué bonita familia. Más bien, qué horrenda familia. Digo, este hombre viene de un legado de corrupción, de inmoralidad. Políticamente Herodes, entonces, de Hechos 12, tenía una relación frágil con Roma y por eso quería quedar bien con los judíos ahí en Israel, y esa fue la razón por la que persiguió a la iglesia. De tal palo, tal astilla, Herodes Agripa, ¿no es cierto? De Hechos 12. Este canalla era igual que el abuelo y su tío de impío. Era un hombre que seguía los pasos de su abuelo, terrible, persiguiendo a la iglesia por razones políticas ahí en Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y regresando al versículo 1, observen lo que dice. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes Agripa, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Cuántos fueron? El texto no nos dice, fueron varios. Pero observan que el versículo 2 menciona a uno de los que capturó Herodes. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí entramos en terreno peligroso, porque no solo se atrevió a perseguir a la iglesia en general, sino que aquí toca
a uno de los hombres más importantes para la iglesia. Herodes, versículo 2, ejecutó a Jacobo. Observen que dice el versículo 2 que mató como a Jacobo. ¿Cuál fue el medio de ejecución? A espada. ¿Qué significa esto? Bueno, hay dos maneras. Si lo mató de acuerdo con el método romano, lo habría decapitado. Pero si lo mató de acuerdo con el método judío, le habría metido una espada en el cuerpo. Lo vemos en Deuteronomio 13:15, por ejemplo, 1 de Samuel 22:18, 2 de Samuel 1:13, Jeremías 26:23. El punto es que Herodes, versículo 2, ejecutó a Jacobo con espada. ¿Por qué con espada y no apedreado? Por ejemplo, como Esteban en Hechos 7, ¿recuerdan? Que lo apedrearon. Deuteronomio 13, 12 al 15 nos puede dar una pista, porque a la luz de Deuteronomio 13, 12 al 15, probablemente fue porque acusaron a Jacobo de incitar a otros a adorar a dioses falsos. Y esto puede indicar que lo habría matado quizás metiéndole la espada, no decapitado, para alinearse otra vez con la ley del Antiguo Testamento, y como quería quedar bien con los judíos, probablemente siguió el método judío. Pero otra vez, no sabemos exactamente, el texto no lo dice la forma, pero sí que lo ejecutó con espada. Ahora, versículo 2, noten de nuevo, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién fue este hombre? Jacobo también se puede traducir Santiago en el Nuevo Testamento, y siempre se menciona en el Nuevo Testamento con su hermano Juan. Fue uno de los 12 apóstoles. Pero no solo eso, escuchen esto, hermanos. Fue uno de los 3 apóstoles más cercanos al Señor Jesucristo. Fue parte de lo que conocemos como el círculo ¿qué? Íntimo. El círculo íntimo. ¿Cómo lo sabemos? Vayan a Marcos 5:37. Vamos a recordar a lo que estudiamos hace unos años atrás en nuestro estudio de Mateo. Marcos 5, observen el versículo 37. Marcos 5:37, aquí estamos en el contexto en el que el Señor va a resucitar a la hija de Jairo. Marcos 5:37. Observen esto. Observen el contexto, versículo 35, Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, hablando del Señor, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, versículo 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino, escuchen esto, Pedro, Jacobo, ahí está el Jacobo de Hechos 12:1, y Juan, hermano de Jacobo. Dices, bueno, esta fue una ocasión, a lo mejor se turnó el Señor y esta vez le dio oportunidad a estos 3 discípulos y en otra ocasión otros 3. No. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, por alguna razón Dios en su sabiduría y soberanía perfectas los escogió como los discípulos más cercanos a Él. Y esto lo sabemos no solo por esto, sino que acompáñenme a Mateo 17:1. Otro incidente que muestra el privilegio que el Señor les concedió a estos discípulos. Mateo 17:1. Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó, escuchen esto, a Pedro, ¿a quién? Jacobo, es el mismo Jacobo de Hechos 12:1, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Para qué? Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fue algo tan monumental que versículo 4, Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, esto está tan bien que aquí levantamos unas tiendas de campaña y nos quedamos. Esa es la idea de enramadas. Oye, qué privilegio. El Señor les da una probada de su gloria y hace que se aparezcan Elías, y aquí en este caso Elías y Moisés, que obviamente seguían vivos, obvio en la gloria, aunque habían muerto físicamente siglos antes. Pero noten otra vez qué privilegio les da el Señor. De los 12 apóstoles, solo estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, les da este privilegio de estar en la transfiguración. Noten un ejemplo más, allá adelante en Mateo,
Acompáñenme al capítulo 26. Mateo 26. Y de nuevo, son pasajes que probablemente recuerdan de nuestro estudio de Mateo. Mateo 26. Estamos en Getsemaní, la madrugada del viernes de la crucifixión, ¿recuerdan? Mateo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? De acuerdo con Mateo 4, son Jacobo y Juan. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y noten versículo 38. Entonces Jesús les dice a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y estuvieron ahí en Getsemaní. Noten qué privilegio. Aquí tenemos, regresando a Hechos 12, entonces, versículo 2. Hechos 12, versículo 2. Herodes, un corrupto, político corrupto, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí tenemos al primer apóstol que murió como mártir. No había hecho nada desde el punto de vista humano. Murió a consecuencia del capricho de un político corrupto. Y obviamente la pregunta que debemos hacer aquí es: ¿cómo es posible que Dios permitiera que uno de los apóstoles más importantes, un hombre de Dios, fuera matado por un hombre tan vil como Herodes? Por la misma razón por la que permitió que Juan fuera matado por el tío de este Herodes, Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, de acuerdo con lo que dijo el Señor. Fue decapitado, recuerden, en Mateo 14, por el capricho de una mujer perversa que pidió su cabeza en un plato. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera? Por la misma razón que permitió que Juan fuera matado por Herodes en Mateo 14, escucha, por la misma razón por la que Dios permitió que ese concilio de corruptos que era el Sanedrín en Hechos 7 matara a ese hombre de Dios que era ¿quién? Esteban. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón por la que Dios permitió que un hombre de Dios como Juan el Bautista fuera matado por un corrupto como Herodes Antipas? ¿Por qué Dios permitió que Esteban, un hombre de Dios, fuera matado por un grupo de perversos? ¿Por qué Dios permitió que este discípulo tan privilegiado, tan bendecido como Jacobo, que caminó de cerca con el Señor y tuvo el privilegio de estar ahí en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en Getsemaní, por qué Dios permitió que lo matara ese perverso, corrupto Herodes Agripa? ¿Cuál es la respuesta? Porque determinó que era el momento de llevarlos al cielo. Determinó que ese era el momento y la manera de llevarlos al cielo. Esa es la implicación. Dijo: hasta aquí. Como nos enseña la palabra de Dios, por ejemplo en Deuteronomio 32, 39, hablando de Dios: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. Dios controla la vida de todo ser humano. Jacobo, aquí en Hechos 12:2, era inmortal. Esto es, aun cuando el Sanedrín lo hubiera querido matar antes de Hechos 12:2, no hubiera podido. ¿Por qué? Porque Dios no había determinado que muriera antes del año 43-44 y que fuera en manos ¿de quién? De Herodes. Como lo dijo Spurgeon, el hombre somos inmortales hasta que Dios decide lo contrario. Qué gran consuelo, ¿no es cierto? No vas a morir sino hasta que Dios determine que es el momento de llevarte a la gloria, si eres un cristiano. Y si eres un incrédulo igual, no vas a morir sino hasta que Dios determine quitarte la vida, y si no te has arrepentido y creído en Él, pasas una eternidad de tormento. Y hermanos, aquí hay implicaciones serias. Este es un gran recordatorio de cómo aún el calibre más elevado de fidelidad a Dios no garantiza una vida libre de sufrimiento. No te engañes, como decíamos hace un momento, como estos impostores de grupos carismáticos dicen:
Si eres obediente a Dios, te va a ir bien. No, Jacobo era un hombre de Dios, bien desde el punto de vista humano. Jacobo era un hombre de Dios y lo mató una sabandija como Herodes Agripa. ¿No es cierto? Entonces, quítate la idea, si la llegas a tener erróneamente, de que porque eres fiel a Dios, Dios te va a dar una vida de 120 años tipo Moisés. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser como Jacobo. De hecho, la fidelidad a Dios garantiza una vida de sufrimiento. Eso fue lo que el Señor dijo, recuerdan, si me acompañan allá, Mateo 5, versículos 10 al 12, en el Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 10 al 12, escuchen. El Señor dice en este gran texto: bienaventurados, satisfechos, ¿quiénes? Los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, por ser fiel a Dios, por ser obediente a Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si te persiguen por ser fiel a Dios, es un privilegio, porque eres parte de una larga fila de hombres fieles a Dios, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Por eso el Señor dice: gozaos y alegraos, doble bendición. Pablo mismo lo reiteró ahí en 2 de Timoteo 3, ¿recuerdan? Y recuerden, 2 de Timoteo es la última carta que Pablo le escribe a su discípulo. Y otra vez, esperarías que las últimas palabras que le dices a alguien, particularmente a aquel a quien le está entregando la estafeta de ministerio, esperas que las palabras que Pablo diga antes de morir van a ser de las más importantes, ¿no es cierto? Cruciales. Y así es. Parte de lo que le dice Pablo a Timoteo es en 2 de Timoteo 3:12. Noten, por cierto, desde el 10, vean el contexto. 2 de Timoteo 3:10. Pablo le dice a su amado discípulo: pero tú has seguido mi doctrina. En contraste a los hombres impostores del versículo que estudiamos, recuerdan, hace unas semanas, estos hombres, versículo 2, que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, son de lo peor. Versículo 4 al final, son amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Se dicen que son muy piadosos. En el contexto probablemente que son cristianos, que aman a Dios, pero son unos impostores, no regenerados, muertos espiritualmente. Son unos inmorales, versículo 6, porque de estos son los que se meten a las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargados de pecados. Y versículo 10, pero tú, ¿encontraste esos perversos? Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y no solo eso, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, que vamos a estudiar en unas semanas, si Dios quiere, en Hechos 3 y 14. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Una pausa ahí. ¿Por qué libró el Señor a Pablo de estas persecuciones y no a Jacobo de la de Hechos 12? Porque no era el tiempo que Dios había determinado de llevarse al apóstol Pablo. Noten, aquí lo libró el Señor a Pablo de todas estas persecuciones, dice el versículo 11. Pero cuando esté escribiendo esta epístola, 2 de Timoteo, noten lo que le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:6. En el 3:11 le dijo: persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Pero noten en el 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué? Pablo está diciendo: ya estoy listo, ya. Y él ya sabía que ya estaba terminando su ministerio. Por eso le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:7, noten: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya iba a morir. ¿Por qué el Señor en el 3:11 lo había librado de todas esas persecuciones? Y aquí en el 4:6 al 8 ya no dice que el Señor lo va a librar, ¿se dan cuenta? Ya dice: hasta aquí llegué, ya acabé mi ministerio. ¿Por qué?
porque ese era el tiempo de Dios. Hermanos, no podemos vivir ni un segundo más ni menos de lo que Dios ha establecido para nosotros. Estamos aquí porque Dios en su gracia sí lo ha concedido. Y en el momento que quiera llevarnos a la gloria, así será. Y nos dará la gracia para enfrentar eso. Pero el punto aquí, noten, es que no puedes esperar, regresando a 2 de Timoteo 3, una vida larga y cómoda si quieres ser fiel al Señor. No. 2 de Timoteo 3, versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12 añade, hasta allá, hasta el 11 diríamos, uy, qué bueno que no soy Pablo. Qué bueno que no fue el apóstol Pablo. Noticias, versículo 12, esto es para todos. Pablo dice, 2 de Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? ¿Comodidades? No, persecución. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, no esperes que tu fidelidad a Dios te traiga algún tipo de blindaje contra el sufrimiento. No crean que por ser fiel a Dios, ni siquiera escuchen esto. Uno de los 3 discípulos más cercanos al Señor gozó de algún tipo de fuero espiritual. No era que el Señor dijo, bueno, ahí va el sufrimiento en la norma para todos, Mateo 5, 2 Timoteo 3, pero estos no me los toquen. Estos no, estos son mis consents. Son mis consentiditos, no les pasa nada a ellos. No te sorprendas cuando en el trabajo se burlan de ti, la familia te aleja. Otra vez tiene que ser por causa de la justicia, no por tu imprudencia, no por tu pecado. Recuerda, asegúrate, si estás padeciendo hostilidad, se están burlando de ti, te están marginando en tu familia, trabajo, vecinos, que sea realmente porque eres obediente a Dios. Y no que los vecinos no te quieren ver porque no pagas la mensualidad y tienes del asco ahí el jardín y no te alineas con el reglamento de condóminos. Eso no es persecución por causa de la justicia. Tampoco lo es en el trabajo, si no ya te quieren correr, es que porque soy fiel al Señor. No, y eres un negligente, descuidado, llegas tarde y cuando estás ahí te la pasas estudiando la Biblia y predicando el Evangelio. En horas cuando te están pagando por trabajar, le estás robando a tu jefe. Entonces, asegúrate que realmente estés padeciendo por causa del Señor. Y hermanos, regresando aquí a Hechos 12:2, una implicación más para terminar el día de hoy. De nuevo, noten que el rey Herodes, versículo 2, véanlo de nuevo. 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, este hombre, digamos apóstol platino de primer calibre, de primera categoría en términos de privilegios, fidelidad. Versículo 3, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Otro. Noten la soberanía de Dios. Pudo haber aprendido a Mateo, recuerden, habían varios, regresan a Hechos 1. Hechos 1, para que recuerden que habían varios, no era el único, no eran los únicos. Hechos 1, versículo 13. Y por cierto, noten quién aparece en primer lugar en esta lista de los 12. Hechos 1, 13. Recuerden, lo estudiamos a detalle. En Hechos 1 vimos el reemplazo de Judas con Matías. Y en Hechos 1, 13. Y entrados, subieron al aposento alto y aquí están los apóstoles. Moraban, número 1, Pedro, y número 2, ¿quién? Jacobo. Los mismos de Hechos 12. Versículo 13. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Por qué no Herodes mató a Andrés y aprisionó a Felipe, que eran menos conocidos? ¿O por qué no mató a Tomás? ¿Por qué en Hechos 12:2 Dios permite que mate al discípulo, uno de los 3 principales, y en el 3 que encarcelen al líder de los apóstoles, Pedro? El texto no lo revela de manera precisa, obvio, pero la implicación es que, otra vez, tu fidelidad, una de las implicaciones es que no porque seas el más cercano a Dios, la mano derecha, por así decirlo, del Señor, como Pedro o Juan, ya estás blindado del sufrimiento. Noten cómo Dios en su soberanía permitió que Jacobo fuera matado, Pedro encarcelado, y hermanos, aquí hay otro gran principio, y ese principio es el siguiente, implicación.
somos reemplazables, no indispensables. Somos reemplazables, no indispensables. Alguno de nosotros pensaría, oye Señor, pero ¿cómo permitiste? Digo, de los que mejor habría conocido al Señor, de los que más se habrá beneficiado la iglesia del primer siglo, habrían sido de los 3 hombres más cercanos a Jesús, ¿no es cierto? Si querías saber, oye Pedro, Juan, Jacobo, cuéntanos, ¿cómo le hizo el Señor esta vez y esta vez? ¿No es cierto? Podrían haber aportado muchísimo, ¿no es cierto? Sin embargo, Hechos 12:2 mató a espada a Jacobo. Pablo entendía que era reemplazable. Vayan conmigo a 2 Corintios 4:7 y con esto terminamos. 2 Corintios 4, versículo 7. Observen lo que dice aquí este gran texto. 2 Corintios 4, versículo 7. Aquí en el contexto, noten, nos habla del Evangelio del Nuevo Pacto, el Evangelio, 2 Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro, allí en el contexto lo pueden ver desde el 1 al 6, se refiere al Evangelio. El Evangelio lo ve como un tesoro, algo preciado, es una perla, es algo de valor inestimable, como lo dijo el Señor en Mateo 7, ¿recuerdan? Y la palabra de Dios, el Evangelio es algo de un valor inestimable. Y Pablo lo entendía, pero añade, pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Pablo dice, nosotros. Y vasos de barro en ese entonces, en una casa en ese entonces, en el primer siglo, habían vasos, habían contenedores. Habían contenedores de oro, plata y otros de barro, de madera. Los de oro y plata se usaban para la comida, para guardar algo preciado, pero los de barro, como los de madera, barro aquí en particular, se usaban para cosas realmente que eran algo despreciable. Se usaban para sacar la basura. Y les recuerdo, en ese entonces no había corriente, no entraba ahí el drenaje, iban al baño y le jalaban al excusado, no. Para ir al baño usaban un vaso de barro y sacaban de ahí el producto de haber ido al baño. Entonces, Pablo se veía, noten, como lo más bajo, y no solo eso, aquí este es uno de los puntos, pero se veía como algo reemplazable. Porque un vaso de barro es como en tu casa, hay ciertos artículos en tu casa que los tiras, los usas y los tiras, ¿no es cierto? No es porcelana, no es yadrón, no es plata, ¿no es cierto? Eran contenedores reemplazables. Y así se veía Pablo. Y así nos tenemos que ver nosotros. Somos reemplazables, no somos indispensables, aunque nos guste pensar lo contrario. Ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en la iglesia en primer lugar, en el contexto, pero Dios está en control. Esto exalta la soberanía y el poder de Dios. En Hechos 12, de nuevo, no necesitaba a Jacobo para seguir extendiendo el Evangelio. ¿Hubiera sido muy útil que Dios siguiera usando a Jacobo para extender el Evangelio? Claro. Sin embargo, en Hechos 12:2, usó a Herodes para llevarse a la gloria a Jacobo. En la soberanía del Señor, Él determinó que era ya el tiempo de que Jacobo estuviera en la gloria. Había terminado de usarlo. Y observen de nuevo el versículo 2 de Hechos 12. Nos dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Noten cómo el Espíritu Santo guió a Lucas, el escritor de Hechos, a describir el asesinato de Jacobo, una figura monumental entre los apóstoles, de una manera muy breve. ¿No se les hace raro? ¿Por qué ser tan breve con alguien tan prominente como Jacobo cuando nos dio más detalles acerca de Esteban, quien ni era apóstol en Hechos 7? ¿Por qué ser tan breve con la muerte de Jacobo? A la luz del resto del capítulo, probablemente lo hace para preparar al lector para la impresionante liberación que Dios le dio a Pedro de la cárcel. Si quieren verla, regresen de hoy en 8. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra, disfrutar de estas ricas verdades, contemplar las glorias de quién eres tú a través de tu palabra, tu sabiduría, pensar profundamente en tu verdad,
Oramos que esto nos transforme nuestra manera de pensar, de vivir. Gracias, Señor, por este impresionante ejemplo de la muerte de Jacobo. Gracias, Señor, por recordarnos que tú, conforme a tu soberanía, hay ocasiones en las que usas a políticos corruptos para cumplir tu propósito perfecto. Oramos, Señor, que pensemos conforme a tu palabra, que no nos sintamos indispensables, que no nos engañemos pensando que si somos obedientes a ti, de alguna manera vamos a vivir una vida de muchos años, de salud, prosperidad. Puede ser, si es tu plan, puede no serlo, si es también tu plan. Ayúdanos, Señor, a tener la voluntad humilde, sumisa, de reconocer que somos reemplazables y que si tú nos llevas a la gloria, será en tu tiempo, que confiemos en ti por tu gracia y que puedes prescindir de nosotros conforme a tu voluntad. Gracias porque esto exalta tu poder realmente, Señor, al ver que no dependes de hombres, ni de hombres tan prominentes como Jacobo, Juan, Hechos, líderes ejemplares. Gracias por este recordatorio de que tu iglesia sigue adelante aun cuando te llevas a los líderes más fuertes, porque tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el que la edifica y te damos la gloria por ello en Cristo Jesús. Amén.